Bueno, si fuera por el artículo 77 y si fuera por el artículo del contencioso administrativo, no hubiera sido procedente. Pero como excepción jurisprudencial, voto del doctor Richitelli y de la doctora Sardo, mediante, de la Cámara de Mar del Plata, hicieron lugar a un amparo contra la ordenanza, que reitero, es ir contra la ley. No vamos a volver sobre ese tema porque ya lo vimos exhaustivamente al tratar el amparo. A las 12 menos 10 aproximadamente vamos a hacer un break para tomar un poco de aire y recuperar la difonía. Responsabilidad de los representantes y funcionarios. Fíjense que este es un tema que también está legislado, está constitucionalizado en la Constitución provincial y que son personalmente responsables los municipales, funcionarios y empleados, no solo de cualquier acto definido y penado por la ley, sino también por los daños y perjuicios provenientes de la falta de cumplimiento a sus deberes. Y ahí le da el marco a la ley para que determine las causas, formas, oportunidades de destitución de los municipales, funcionarios y empleados que por deficiencia de conducta o incapacidad sean inconvenientes o perjudiciales en el desempeño de sus cargos. Este principio surge del artículo 194 de la Constitución provincial. La obligación de limitación a concejales extranjeros, es decir, que también la misma Constitución y después la ley también dicen que no puede haber más de la tercera parte de extranjeros. Esto se viene declarando inconstitucional porque afectaría el derecho de igualdad de los extranjeros por tratados internacionales, no por el artículo 20, pero ya el artículo 20 de la Constitución Federal, por aquello de igualdad entre ciudadanos argentinos y extranjeros en materia civil, se está morigerando mucho en materia política. Fíjense si no el caso fallado por la Corte de Narváez, que es nacido en Colombia y que fue habilitado para ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Facultad de ejercer las atribuciones locales dentro de su territorio. Fíjense que este es un resumen de todo el fárrago de atribuciones que se van dando por Constitución y luego se van a ir replicando en las leyes orgánicas y en la ley orgánica de las municipalidades y leyes complementarias sobre convocar elecciones cuando no lo hace el gobernador, nombramiento de empleados y funcionarios, procedimiento presupuestario, dictar ordenanzas y reglamentos, recaudar y obrar contribuciones, constituir consorcios municipales y cooperativas de superusinas sobre generación de energía eléctrica. Fíjense que este último pasaje de constituir consorcios y cooperativas de superusinas eléctricas, esto es una propuesta que hicieron los socialistas en la Constitución de 1934 y que tuvo su eco y fue recepcionado por los conservadores en esa reforma constitucional de 1994 y que luce en nuestra Constitución de la provincia de Buenos Aires, en uno de los incisos del artículo 192, en el inciso octavo del artículo 192, donde hace un raconto de las atribuciones inherentes al régimen municipal, en 8 incisos. Es decir que estos principios, reitero, son inferidos, inducidos, interpretados del texto constitucional provincial, por lo tanto le llamamos principios generales. Pasamos a la próxima. La nulidad de actos por constitución irregular de autoridades municipales. Fíjense que
el artículo referido es uno de los artículos de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que habla concretamente de autoridades municipales que no estén constituidas en la forma que prescribe esta Constitución. Esto se refiere a los gobiernos de facto. Es decir, que aquellas autoridades que no estuvieran constituidas de acuerdo a lo que dice la Constitución, por ejemplo, la más importante es elegida en el día específico que le haya fijado la ley electoral, obviamente elegido por el pueblo. Allí está la clave, que sea representativo, porque hemos tenido en la historia muchos comisionados que han sido designados por autoridades militares que han surgido de gobiernos de facto. Con lo que queda dicho que, según este artículo, ha habido muchas nulidades de los actos municipales si se hubiera cumplido este artículo. Esta es una de las cuestiones que nos llama la atención y sobre las cuales tenemos que desterrar de nuestra historia y prevenir para el futuro sobre estos comisionados de facto. Después vamos a ver en los principios rectores específicos en materia legal que se inducen de la Ley Orgánica de las Municipalidades y de las leyes complementarias. Ese artículo 240 se va a referir a los actos de las autoridades municipales constituidas regularmente, pero que cuyos actos tengan algún vicio, algún error de forma, algún dolo, alguna violencia en la voluntad del sujeto de la actividad municipal. Pero eso lo vamos a dejar para explicarlo después. Del break que vamos a hacer ahora, y después vamos a continuar. Bueno, continuando entonces nos quedó de los principios generales inducidos de la Constitución provincial, y también habíamos visto algunos de la Constitución nacional, la destitución de los miembros de las municipalidades, que está reglamentada por la ley, o que debe reglamentarse por la ley, los conflictos internos y externos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la provincia y la convocatoria a elecciones por el Poder Ejecutivo en caso de acefalía total. Estos tres principios están en la Constitución provincial. Es decir, que hasta acá tenemos el bloque de los principios generales de derecho municipal que son inducidos de la fuente normativa constitucional, sea nacional o provincial, como ya hemos visto. Con la sola excepción del lex specialis derogat generalis, que, como ya les dije, surge de una interpretación de la Corte y que tendría que estar también una salvaguarda de esos derechos constitucionales que tienen las municipalidades y sus pueblos respectivos, tendría que estar escrita en nuestro texto constitucional. Bueno, así lo proponemos también en un proyecto de reforma que hemos hecho en el año 1990. Recuerdan ustedes, hace poco se cumplió el aniversario de la 32 aniversario, 32º aniversario de la Constitución bonaerense, del plebiscito de 1990, la reforma constitucional que ideara el gobernador Antonio Cafiero juntamente con el acuerdo político, sobre todo con la fuerza política de la Unión Cívica Radical, y a la que se opuso en ese momento la UCD, que era la Unión del Centro Democrático, que representaba ideológicamente al liberalismo. Bueno, en ese momento tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto de reforma. Quien habla era funcionario público del Ministerio de Gobierno, y ese mismo proyecto lo volvimos a reformar, modificar o actualizar, quizá ahora habrá que actualizarlo de nuevo, en el año 2010. Y en ese proyecto ponemos este artículo similar al de la Constitución de Río Negro, como les dije anteriormente, que en caso de conflicto interpretativo, el juez debe resolver
en favor de lo que se le había dado constitucionalmente a las municipalidades. Es decir, que es como una ayuda, una ayuda para el juez, esta norma constitucional, sin alterar obviamente la gradación jerárquica que él señala. Ahora vamos a los principios rectores específicos del derecho municipal. Es decir, que siempre estando normativamente contemplados, pero por la ley específica. ¿Cuál es la ley específica que regula el funcionamiento de las municipalidades? El decreto ley 6769. Bueno, fíjense que el primero parece ser que es un principio constitucional, porque bueno, obviamente que no se puede hacer nada de lo que no está fijado en la legalidad o en la juridicidad del régimen municipal provincial. Ya nosotros hablamos de esto del artículo 19 de la Constitución Federal, del artículo 25 de la Constitución Provincial y de la juridicidad, que son los principios generales del derecho, que yo creo que hay que volver a reiterar este principio y ponerlo acá porque rige todo el sistema de la ley orgánica de las municipalidades. Es decir, que todo lo que haga el intendente, todo lo que haga el Consejo Deliberante, todo lo que hagan los funcionarios, el contador, el tesorero, los recaudadores, la oficina de compra, los entes descentralizados, está todo reglado. ¿Reglado por qué? Bueno, por la Constitución y por la ley. ¿Cuál Constitución? Sobre todo la Constitución provincial. ¿Cuál ley? La ley orgánica de las municipalidades. Y si faltara algo, todo el ordenamiento jurídico. Refrescamos aquella discusión doctrinaria de la ilegalidad manifiesta a la que se refiere Néstor Pesagüez, cuando dice que en realidad en el amparo es procedente la garantía cuando hay una ilegalidad manifiesta que debe interpretarse como una antijuridicidad o como una acción en contra del ordenamiento jurídico. Bueno, a esto nos referimos con lo que es juridicidad. Entiendan ustedes de que lo jurídico es superior a la norma escrita. Los jurídicos son los principios generales jurídicos. Si no quieren entrar en el derecho natural, bueno, en esos principios generales que de todo el ordenamiento surgen, sin ir todavía al derecho natural. Nosotros que somos naturalistas, bueno, enseguida apelamos a ese umbral del artículo 56 de los derechos del hombre en su calidad de tal, como dice el constituyente provincial en el artículo 56. La Constitución habilita al legislador a sancionar una ley que reglamente la administración de los intereses y servicios públicos de una municipalidad en un territorio determinado, en un partido determinado. Bueno, acá van a haber principios que después, obviamente, este es un trabajo que tendré que hacer más adelante, va a ser otro trabajo doctrinario, serán los principios generales y principios rectores específicos del derecho municipal que tendré que ordenar, concatenar y tratar de que no se reiteren. Por ahí si hay alguna reiteración, sépanme disculpar. Mayoría absoluta en el Consejo Deliberante. Este es un tema que se debate permanentemente y sobre el cual hay consultas a granel sobre este tema de la mayoría en el Consejo Deliberante. Porque, por ejemplo, fíjense, la Constitución y también la ley dice que para sancionar una ordenanza de creación o de aumento de impuestos, tiene que haber una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Consejo Deliberante y de los mayores contribuyentes. Y hay muchas consultas respecto a qué pasa con el doble voto del presidente. Bueno, lo que pasa sencillamente es que este principio del doble voto del presidente cuando hay empate no rige cuando hay una norma superior que es la que les estoy diciendo que es la de la Constitución. Porque esa norma, que es un principio también, pero es un principio subconstitucional, es un principio legal.
que se aplicará siempre y cuando no se esté en el caso de aprobar una ordenanza impositiva o de empréstito para crear o aumentar impuestos. Esto queda así de claro. Cuando hay una norma constitucional que dice que tiene que ser la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Consejo y mayores contribuyentes, es la que rige. Es decir, que no corre ese subprincipio legal de desempata el presidente en caso de empate. Esto ha dado lugar a mucha cantidad de consultas en Asesoría General de Gobierno, en Tribunal de Cuentas. Mal hacen en consultarle al Tribunal de Cuentas sobre la constitucionalidad, pero bueno, cada uno tiene su doctrina, pero hubo un caso que llegó a la Corte, el caso Anaya, donde, bueno, acá se discurrió sobre este tema y se decidió exactamente lo que les estoy diciendo, que si la Constitución dice mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, es mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. No hay vuelta de hoja con el tema de el desempate del presidente. Y si empatan, en ese caso no hay mayoría. Obviamente no hay mayoría. Gasto público previa partida presupuestaria es un principio general en materia presupuestaria. No puede haber un gasto público si no hay una partida previa presupuestaria. Este es el principio general. Después puede haber alguna excepción para gastos extraordinarios en materia de emergencia, que lo van a ver en el artículo 120, 121 y 122 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Pero el principio es que no hay gasto público sin partida presupuestaria. El principio es que hay un control interno y externo de las municipalidades. ¿Cuál es el control interno? Esto es lindo para darlo en una charla donde podamos mirarlos cara a cara con los presentes para ir discurriendo, ir dialogando, porque desde el punto de vista constructivo, ir construyendo, valga la redundancia, estos principios generales específicos en materia municipal. ¿Cuál es el control interno? El control interno, el primero que lo controla, interorgánico, es el del Consejo Deliberante. Ustedes vean que hacia fines de marzo, principios de abril, ya hay que enviar todas las boletas de pago y todo el funcionamiento con el libro de resoluciones, de decretos, todo lo actuado a nivel municipal al Consejo Deliberante, que tiene un plazo allí muy cortito y muy fuera de lo técnico, porque hay que mirar una gran cantidad de órdenes de compra y órdenes de pago por parte de contaduría, de tesorería y las firmas de los decretos del intendente con los subsidios y demás. El Consejo Deliberante tiene que evaluar y hacer la rendición de cuentas. Control interno, interorgánico, pero también hay uno intraorgánico que lo hace el contador, porque el contador es el que le da el visto bueno al intendente para ver si un gasto está bien hecho o está mal hecho. No va a ser la primera vez que el contador le diga, no, escúcheme, esto es ilegal, esto no se puede pagar. Entonces el intendente, ¿qué hace? Le puede hacer caso al contador, revocar esa orden de pago, de compra, o bien insistir. Puede insistir y en ese caso que insista, el contador no tiene responsabilidad. Acá se salva del artículo 241 el contador en aquellos pagos que pueda hacer la municipalidad y que no estén demasiado claros. Por ejemplo, que no tenga la partida presupuestaria. Entonces correrá con la responsabilidad el intendente municipal. Por eso que hay un control doble interno, un interorgánico que hace el Consejo Deliberante y un intraorgánico a cargo del contador municipal, que es el que en definitiva va a firmar junto con el intendente la orden de compra. Y externo, bueno, adivinemos fácilmente cuál es el externo, el Tribunal de Cuentas, que muchas veces el Tribunal de Cuentas se inmiscuye, a mi gusto muy exorbitadamente sobre
la administración municipal, donde le quita cierto margen de maniobrabilidad, le quita una autonomía y margen de maniobra que realmente nos eximen de mayores comentarios porque esto es la práctica que ha ocurrido. No de la misma forma con todas las municipalidades. Hay que decirlo, hay municipalidades de gran cantidad de habitantes que tienen un margen de maniobrabilidad mucho menor control que la tienen las de menos cantidad de habitantes y por lo tanto menos poderío económico presupuestario. Materia laboral propia. Fíjense que ya lo habíamos dicho anteriormente, pero acá va a haber que discurrir y va a haber que describir con mayor detalle cuál es la materia laboral propia, es decir, por la ley 14656 las municipalidades pueden sancionar su propio estatuto de empleo público municipal independientemente del marco general de la 14656 o bien quedar sujeto a ese marco legal de la 14656 como bien lo dice la ley. Puede optar por regirse por la ley provincial o bien por el estatuto y también de sancionar los convenios colectivos de trabajo. Esto da para una clase específica. Yo lo tengo desarrollado en el artículo 63 de la Ley Orgánica, que creo que es el tomo 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que ha sido publicado hace 2 o 3 años. Con todo el detalle de la ley y de lo que pueden hacer las municipalidades respecto de sus estatutos orgánicos de empleo público municipal. Bueno, el poder disciplinario deliberativo, fíjense que el órgano que juega con el punto 4, ese control interorgánico lo tiene el deliberativo respecto del intendente municipal, por sobre todas las cosas. También es el que va a acordar el nombramiento de los jueces de faltas y del contador, del tesorero, de la municipalidad o de algún otro funcionario. Puede ser que por ordenanza se cree el defensor del pueblo también, como ha ocurrido en muchas municipalidades, y que se lo obligue por ordenanza al Consejo Deliberante a tener un poder disciplinario respecto de las conductas o del funcionamiento de esos funcionarios a los cuales se los ha obligado por ley, como ya les dije, o por ordenanza específica. Y también tiene un control intraorgánico el Consejo Deliberante. Esto está previsto en la ley orgánica desde el artículo 248 hasta el artículo 260, donde se va a regir desde la comisión investigadora la posibilidad de sancionar, de amonestar, de suspender tanto a concejales como a intendentes. Y también la posibilidad de los conflictos, en los casos que hubiera. Pero esto está todo previsto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, por eso que son principios rectores específicos. Principio tributario financiero municipal. Esto está todo legislado a partir del artículo 29 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y también del artículo 226 subsiguientes para el tema tributario, donde se dice quién es el que envía el proyecto de presupuesto, de gastos y el cálculo de los recursos, todo el procedimiento
qué es lo que pasa cuando no se envía en tiempo y forma, si el Consejo lo puede decretar por sí. Todo ese diálogo interinstitucional está todo previsto en la Ley Orgánica de las Municipalidades. Y también, obviamente, el tema de, como dije anteriormente, de recursos, donde se hace un catálogo enunciativo de los recursos municipales, se equipara a todos los impuestos, es decir, que por el artículo 226, 227 y 228, impuestos son todas las contribuciones municipales, contrario sentido a aquella doctrina que dice que los municipios solamente pueden cobrar tasa. En ningún momento se habla de que pueden cobrar solamente tasa. La Constitución habla de impuestos. Y esta es una deformación, quizá por mudanza epistemológica, por decirlo de alguna forma, desde el derecho municipal al derecho administrativo. Y también, ¿por qué no decirlo?, a la doctrina del derecho tributario, porque la Corte Suprema de Justicia de la provincia muy rara vez se mete a discurrir sobre la naturaleza jurídica entre impuesto, tasa y contribución. Salvo cuando haya algún abuso de derecho en el sentido de que se cobre por cobrar y que no se preste ningún servicio y que por error se haya expuesto de que sea una tasa y no un impuesto. Es decir, que por error y por nomen iuris se haya equivocado el legislador municipal y diga que está cobrando una tasa y nunca prestó ningún servicio. Entonces, lo que se aconseja siempre es ponerle nombre de tributo, donde tiene toda la gama de variedades que son derechos, aranceles, cánones, contribuciones, impuestos, tasas, retributiva de servicio, estaría dentro de ese nomen genérico que es el tributo. Bueno, generalmente la Corte de la Provincia de Buenos Aires otorga a las municipalidades la viabilidad, la constitucionalidad de los impuestos municipales. A nivel federal es distinto. Y si no, fíjense el caso Rafo, estos casos de los convenios multilaterales, que bueno, de dudosa efectividad respecto de las municipalidades de la provincia. Esto también da para otra clase, para el derecho tributario municipal, que no tenemos tiempo indudablemente, porque estamos hablando de una introducción del derecho público provincial y municipal. Y acá, responsabilidad de los representantes y funcionarios en materia civil, penal y administrativa y contable, aunque no lo dijera la Constitución, lo va a decir el artículo 241 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Nosotros vimos de que sí, se fija una responsabilidad de aquellos funcionarios cuando lo hagan contraviniendo a las leyes, por ejemplo. Bueno, la Ley Orgánica habla de los actos personales de los funcionarios municipales, para distinguir de los actos legales. ¿Cuándo un acto es personal y cuándo es legal? Es legal cuando está reglada la actividad y cuando está hecha de acuerdo a la forma que dice la ley. Ahora, cuando el acto del funcionario público municipal está por fuera de toda normativa, lo que puede llegar a ser un acto de facto, podemos decir, ya lesionando todos los derechos constitucionales, entonces ahí estamos en un acto personal y que lo hace personalmente responsable al funcionario que lo realice. Esa es la distinción entre el acto legal o reglado y el otro que va ya por fuera de toda discrecionalidad y que ya es un acto que es personal porque no contempla ninguna legalidad. Y ahí es responsable el particular. ¿El afectado qué hace? El afectado le hace juicio a la municipalidad, al Estado, por responsabilidad del Estado, porque no deja de ser un acto del Estado. Pero bueno, la municipalidad pagará y después tendrá un acto de repetición de lo que pagó, reclamándole al funcionario que estuvo
en responsabilidad de ese acto personal. Bueno, y acá tenemos también de obras y servicios públicos, facultad del Consejo de la Autonormación y supletoriedad provincial. Fíjense que acá, lamentablemente, las municipalidades han tomado la costumbre de asemejarse mucho a la ley 6021, que es la ley de obras públicas de la provincia de Buenos Aires. Inclusive no teniendo en cuenta la Ordenanza General 185, Ordenanza General que bien dice esa Ordenanza General para todas las municipalidades que los consejos deliberantes y las municipalidades pueden adherir a esta Ordenanza General o no. Por eso es que tienen una facultad de autonormación en materia de obras y servicios públicos. Muy rara vez, muy contadamente, hemos encontrado ordenanzas que hayan legislado sobre obras y servicios públicos a nivel municipal, que nunca la provincia se lo ha negado a esto, como sí se lo negó en materia de empleo público municipal. Tranquilamente, las municipalidades pueden hacer una ordenanza en este sentido para describir y resolver todos los problemas en materia de obras y servicios públicos. En materia de obras y servicios públicos, en materia de servicios públicos, tenemos el artículo 131, 130 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y allí tenemos la posibilidad de hacerlo con la legislación también provincial, que es inherente a este tema, que es la del organismo del agua de la provincia de Buenos Aires. Y en obras públicas, la Ley 6021 y la Ordenanza General 185. Muy buena pregunta, Esteban Román. Por supuesto que pueden ser reemplazadas. Y les digo por qué. Fíjense que hay un detalle. Las ordenanzas generales, tanto si ustedes van a los fundamentos y al final de la ordenanza general que se ha sancionado en la época de los gobiernos militares, dice que se invita a las municipalidades a adherir a la presente ordenanza. Nunca se le sacó la facultad a los consejos deliberantes de esta autonormación. Usted vaya, por ejemplo, a la 185, a la 267, a la 167, que son en materia de procedimiento administrativo, la anterior de empleo público municipal, donde hablan exactamente de esto que le estoy diciendo, la invitación del legislador de facto, fíjense, por rara paradoja de nuestro destino democrático, el legislador de facto ha invitado a los consejos deliberantes y a las municipalidades a adherir a la ordenanza municipal. ¿Qué significa? Que nunca le negó la facultad en ese sentido. Y ahí ustedes tienen otras, como la de cementerios y de sepulcros, tienen la de entidades de bien público, de algunas que me estoy acordando, de las que todavía están vigentes y que las municipalidades no han hecho otras distintas. Por ejemplo, ¿cómo pueden ser algunas distintas? Agregándole algunos artículos, algunas modificaciones. Pero la comodidad o la candidez del legislador local o de todo el andamiaje municipal ha puesto como intocable esa legislación. Ni siquiera han leído de que pueden adherir esa invitación que le ha hecho el gobernador de facto en ese momento al sancionar la ordenanza general.